En el apartado del nivel celular, vamos a entrar en lo que realmente lo que es la célula, como la unidad básica, estructural y funcional del ser humano. ¿Por qué se considera así? Porque es la base, ¿sí? Por eso es básica, en la que nosotros estamos formados, lleno de partículas muy pequeñas, que son las células, y de estructura y funciones. Estructura porque hay tipos de células. Células para el tejido adiposo, células musculares, células nerviosas, ¿sí? De ese tipo de estructura, que cada uno tiene su característica. Y funcional, porque cada célula va a funcionar distinto a lo que dé de acuerdo a su sistema. En fin, es una célula de unidad básica, estructural y funcional del ser humano. No se olviden esa definición. ¿Sí? Por otra parte, eh, los elementos más importantes o fundamentales, acá en el documento no es que se divide, sino que son componentes fundamentales, porque la célula no se parte, ¿sí? Sino que quiere decir que se ha dividido en qué ideas principales tiene como fundamental, es la membrana plasmática, me la presento una imagen, y la citoplasma y el núcleo. Muy bien. Otros autores determinan que solamente es el citoplasma y el núcleo, o otros la membrana y el núcleo, pero lo importante es que son las tres. ¿Sí? En el apartado del documento, ¿sí? En la figura, muestra una imagen de todas las organelas que existen en este espacio de celular. La célula, ¿sí? Contiene retículo endoplasmático liso, grueso, núcleo, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma. ¿Vale? Ahora bien, para entender parte por parte, vamos a dar a continuación a esta explicación de nivel celular y su estructura, de qué está hecho y cómo es. Vuelvo a decir lo mismo, para entenderlo mucho mejor, es poder comprender de qué está hecho y qué hace. Listo. Por ahí van a tener muchas palabras nuevas para poder confundirse, pero yo he creado un texto, ¿sí? Que ahora se los voy a compartir, perdón, un cuadro comparativo, se los comparto para que le puedan sacar fotos, ¿sí? O descargarlo, o hacer captura, y ya pueden estudiar desde ahí. Tal cual como dice el documento, ¿sí? A partir de lo que se basa ahí. Eh, Bien, vamos a empezar con la membrana plasmática. La membrana plasmática es, ¿cómo es? Es una membrana de doble capa lipídica. Lipídica significa que tiene grasa, ¿sí? Que tiene fosfolípidos. Eh, Doble capa, bien. Entonces tiene una capa externa y una capa interna. Tanto que hace la regulación del paso de sustancias de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de la célula, ¿sí? Y del citoplasma. Es como si fuese Paredes o el Patoica que te hacía entrar la fiesta, quién es el autorizado en entrar y quién es el autorizado en salir. De acuerdo a varias circunstancias, en la misma membrana contiene varios elementos, ¿sí? Para ese paso. En el apartado, habla en el apartado final de los mecanismos de transporte de sustancias de la membrana, son dos, ¿sí? Hay que tener en cuenta dos cosas. Que uno es positivo, uno es pasivo y el otro es activo. Bien. Cuando nosotros vamos a hablar de los pasivos, mencionan difusión simple, difusión facilitada y osmosis. Bueno, son tres. Algo simple, algo fácil, no requiere de energía. Entonces, por eso se llama pasivo, ¿sí? Por eso esos tres elementos de transporte pueden pasar. Aquella sustancia que pase libremente, vamos, ingrese a la célula, no hay ningún problema. Bien, por otro lado, tenemos la que son de proceso activo. Activo es cuando se requiere de energía, ¿sí? Necesita potencial energético para hacer el paso, y son dos. La endocitosis, que significa adentro, y pinocitosis. Todo lo que es citosis, cito, es célula, significa todo lo que es cito igual a célula. Bien. Eh, Acá hace referencia, por ejemplo, para entender el positivo y el pasivo y el activo. En esta imagen vamos a detectar muy bien lo que es un transporte pasivo y otro activo. ¿Bien? En la parte, cuando dice a favor de gradiente de concentración,
Esto quiere decir que muchas sustancias, ¿sí?, son liberadas o pasan hacia donde hay menos, donde hay poquita sustancia, ¿sí? Es el pasivo, busca hacia donde hay menos, ¿sí? En caso contrario, en contra de la gradiente de concentración, donde necesita mayor energía y donde hay mucha gente, ¿sí?, o mucha sustancia, por decirte, en la fiestita, y necesitamos pasar, necesita de transporte de elementos, ¿sí? Por eso es muy complicado, porque necesita de sustancia para ser pasada. Y donde es de donde hay menos a donde hay más. ¿Ves? Una es en contra del gradiente y otra es a favor. Uno es pasivo y el otro es activo. Ese es el juego de saber conocer, y también si tiene gasto de ATP o energía por un lado o por el otro. ¿Ves? Muy bien. Otra característica a tener en cuenta de la membrana plasmática es que es de característica de permeabilidad selectiva. Algo permeable es que puede pasar por ella, pero es selectiva, quiere decir seleccionada quién es quién, como acabamos de hablar del ejemplo. Hay moléculas, ¿sí?, que necesitan ser pasadas simplemente, y otras que dicen no, stop, necesita de un elemento para usted pasar, ¿sí? Esto tenemos que llamarlo como, por un lado, las que son fáciles de pasar son moléculas liposolubles. ¿Por qué liposoluble? Porque es como la capa de la membrana es lipídica, que tiene lípido, es con mismo componente y se disuelve en grasa o en lípido, es fácil de pasar. Esas moléculas acá son el ácido graso, la vitamina A, D, E y K, esteroides, el oxígeno y el dióxido de carbono. Son fáciles de pasar. Pero hay moléculas que les cuesta pasar y necesitan de otra sustancia o de una proteína, en este caso, por ejemplo, de aquellas que son hidrosolubles, que solamente se disuelven en agua. En el citoplasma es un medio acuoso, pero primero está la membrana, que tiene lípidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a usar la proteína como medio para que pueda ingresar, como si fuese el patobica o alguien conocido que te haga entrar a la fiesta. Bueno, ese medio para ingresar hacia adentro son los elementos de sustancias como sodio, el potasio, el cloro, y la glucosa y los aminoácidos necesitan de una proteína para ser ingresados adentro de la célula. Son elementos de hidrosoluble, ¿sí?, que se disuelven solamente en agua. Entonces es muy difícil pasar por la membrana porque solamente es liposoluble la membrana, que está llena de grasa. Entonces todos ellos es lo que te quiere decir, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora de dos organelas muy primos o hermanas, ¿sí? Retículo endoplasmático. Tenemos uno que es grueso y otro que es liso. Acá en esta imagen vamos a analizar muy bien, y la vamos a poner en zoom, ¿sí?, cuándo es liso y cuándo es grueso. ¿Ve? Es fácil de detectar su característica. El liso está en la parte exterior, la parte más lejos del núcleo, y el grueso, que es el más robusto, el más duro, ¿sí?, está más cerca. Y son estructuras como de tubos y a la vez como un saco, ¿ves? Que es alargado y está pegado a la membrana, ¿sí?, plasmática, está asociado, quiere decir. Esa imagen pues, está bien para ser detectado. Ahora, estos dos tubos asociados a la membrana, que están unidos uno con otro, bien, tienen función distinta. Vamos a ver el grueso. El grueso solamente me va a permitir la completa síntesis de proteína. Síntesis habla de formación, ¿sí?, de fabricación, de creación, ¿sí? Entonces, él la completa, él la termina. No es el que la libera, sino que finaliza, ¿sí?, el grueso. Por eso aquellos que son proteicos, aquellas personas que son más robustas o bien armadas, entonces la misma característica tiene el retículo endoplasmático. ¿Ves? Este grueso. Y en cambio el liso, ¿qué va a pasar con él? Es un tubo, ¿sí?, pero solamente completa la síntesis de lípidos. Esto quiere decir de las grasas o ácidos grasos. Controla el metabolismo, que es el calcio, y elimina sustancias tóxicas. Pero su función más importante es la completa síntesis de proteína. Bien, para que sepa diferenciar una de otra y no se enrosque. Mitocondria. La mitocondria, acá hay que tener en cuenta, es una organela con doble membrana, ¿sí?, que adentro suyo, en su espacio, están los ribosomas, que es otra organela chiquitita, ¿sí? Pero esa membrana, ¿sí?,
es donde se realiza la respiración celular. Bien, vamos de vuelta. Pausa, corte, no está mal dicho. Con respecto a la mitocondria, ¿sí? Es otra organela muy importante en este caso del movimiento y la energía del cuerpo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se fabrica el ATP, es adenosín trisfosfato. Y la respiración celular. Si yo no tengo la mitocondria, no se mueve, no tiene energía, no respira y se muere. Chao. Entonces, y es una, ¿de qué está construida? De varias membranas, ¿sí? Con varios repliegues y que adentro en su espacio matriz, el espacio donde circula, ¿sí? El espacio interno, están los ribosomas, que es otra organela que vamos a ver más adelante. Esa es su función y su estructura. Vamos a ver el lisosoma. Un lisosoma, ¿sí? Son como pelotitas, son circulares, ¿sí? Son organelos tipos de esos animales. Más que nada su estructura y su función es de síntesis, el lisosoma me va a permitir digerir sustancias, pero el más principal también es elimina bacterias y virus que ingresen a la célula. Yo necesito a alguien que esté más seguro adentro. Está bien que sea todo el paso, que lo controlen, que generen cosas lindas, bueno, pero hay alguien que tiene que luchar contra lo malo, en este caso. Los virus y las bacterias, el lisosoma actúa de eso y digiere la sustancia, que todo lo que ingresa de elementos ricos en nutrientes, ellos van a ser los encargados también. Por otro lado tenemos el citoplasma. Citoplasma es el medio espacio interior de la célula. Es donde todos empiezan a bailar las organelas, ¿sí? Es como si fuese la fiesta, están adentro. El espacio, el boliche, digo, el espacio donde se va a poder bailar. Y el citoplasma es un medio de agua, tiene medio acuoso. Por otro lado, es el lugar, ¿cuál es su función? Brindar el espacio para que todas las reacciones químicas se realicen ahí mismo. El citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto es otra organela que está lleno de filamentos. Como ver su estructura de filamentos, algo bien chiquitito, lleno de proteína. Alguien que tiene proteína es el que tiene fuerza, el que tiene más movimiento, el que le da la forma. Estas tres funciones las tiene el citoesqueleto. Entonces es alguien que me puede mover, hay alguien que puede hacer los transportes, le da energía para que circule toda la sustancia. ¿Sí? El citoesqueleto se encarga de eso, que le da forma a su célula, le da movimiento, le permite el transporte. ¿Sí? Bien, el aparato de Golgi es otro elemento de organela. ¿Sí? Aparato de Golgi es como son sacos afilados. ¿Sí? Esta imagen es más bonita para visualizar acá que he descargado, ahí se la voy a compartir. Son sacos estructurados, ¿sí? En la cual es como si fuese el centro, es el centro de empaquetamiento, se dice, como si fuese Mercado Libre, ¿sí? En la cual ya tiene la caja bien armadita para hacer de esa sustancia, que es una cajita, ser enviado y esperado afuera por el delivery o el camión que va a transportar, por así decirlo. ¿Quién va a ser? Porque está rodeado de vesículas. Las vesículas son las encargadas de transportar sustancias. Entonces, todo está conectado. El aparato de Golgi es el lugar donde se empaqueta, donde se termina las sustancias, donde finaliza, lo va guardando, ¿sí? Y es la estructura, así como si fuese una fábrica, y en la puerta me está esperando la vesícula para que ella transporte la sustancia a otro lado. Y las vesículas son esféricas, son circulares y de tamaño muy pequeño. Hoy ya llevamos dos ahí de organelas, ¿ves? Otra organela que es muy similar, que también es esférico, ¿sí? Es la vacuola. Todas las BB son esferas. Vacuola, medio acuoso, tiene la misma palabra, entonces estamos hablando del agua. Muy bien, la función de la vacuola es medir la cantidad de agua que hay en el citoplasma, para que no se exceda ni haya déficit, ¿sí? Que no haya poquita. Entonces, es su función importante, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el centrosoma, vamos a hablar. Centrosoma es un órgano que no tiene membrana, ¿sí? Su principal
función de un centrosoma que tiene es que controla el citoesqueleto. ¿Para qué? Para que no haya tanta contracción, para que no se vaya cualquier sustancia a cualquier lado, sino que vaya regulando por el centrosoma, ¿sí? Entonces el citoesqueleto es dominado por el centrosoma. Eh, Vamos a la membrana nuclear. Ya hemos escuchado de membrana plasmática, ahora membrana nuclear. Membrana nuclear es otra capa que está dentro entre el núcleo y entre el citoplasma. Entonces va a ser la misma función de membrana, regular el paso de sustancia interno, externo y viceversa, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué espacio? Del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. Y la membrana plasmática es del citoplasma al exterior, del exterior al citoplasma de la célula. Nucleolo, ¿sí? Es el espacio más adentro del núcleo, el más chiquitito. Y ahí, como es esférico, también su característica es que donde se fabrican los ribosomas. Y esas ribosomas son liberadas y son viajadas hacia adentro de la mitocondria. Vea qué importante el nucleolo, porque el ribosoma, ¿qué hace? Me sintetiza proteína. El ribosoma es el que donde... ¿Y quién las va a completar al final? El retículo endoplasmático grueso. ¿Ve? Todo se va a conectar. Y lo va a empaquetar el aparato de Golgi, y la vesícula lo va a hacer, va a viajar por el espacio para que vaya a su destino. El núcleo se encuentra el ADN y el material genético, eso tienen que tener en cuenta, en el centro de la célula, y la cromatina también, ¿sí? A modo de síntesis un poquito del nivel celular, yo he hecho un tip de conexiones funcionales, así le llamé yo, que lo pueden guiar. Vamos al primer punto en esta imagen, que se va a compartir. Nucleolo. Nucleolo, ¿qué función principal hace? Fabrica ribosomas. Ribosoma, ¿qué función hace? Fabrica proteínas. Las proteínas, cuando son completadas por la síntesis de esa fabricación, ¿quién la va a hacer? Retículo endoplasmático grueso. Ya tenemos 3 organelas con sus funciones. Otra conexión de tipo es el centrosoma. ¿Quién controla? ¿A quién lo regula? Al citoesqueleto. ¿Y el citoesqueleto qué hace? Va a controlar el movimiento, la contractibilidad, ¿sí? de las sustancias que aparecen dentro de la célula y su forma celular. Vamos a la vacúola. La vacúola es la que encargada de medir el agua dentro de donde, del citoplasma. Y el citoplasma es el medio acuoso, el espacio donde circula. Ya tenemos 2 organelas con sus funciones. Vesículas son las que se encargan de rodear el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea transportada la sustancia. ¿Ya? Y el aparato de Golgi es el centro de empaquetamiento. Ese empaquete de sustancia ya está lista para ser transportada. Por otro lado, acuérdense que tenemos quién hace la función completa de síntesis, tanto de proteína como de lípidos. El lípido lo hace el liso. Lípido, liso, lípido, liso. Ahí puedo yo asociar algo. Y el retículo endoplasmático grueso, la proteína, porque alguien es robusto, ¿sí? Alguien que, como en el gimnasio. Bueno, después el último punto es que quien controla y regula el paso interno-externo, las membranas. Ojo aquí, hay que saber cuándo la membrana nuclear y cuándo la plasmática, ¿sí? Plasmática es quien regula el paso del exterior de la célula al interior, que sería el citoplasma, y viceversa también. Y la membrana nuclear desde el núcleo al citoplasma o del citoplasma al núcleo, ¿sí? Cada vez más adentro.